Muy buenos días, somos estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, cursando noveno semestre de Contaduría Pública. Los nombres de mis compañeros para este taller de resolución de casos de revisoría fiscal es Diego Mauricio Llano Peña, Laura Jimena Castellano, Sergio Bailón, Gabriel Cerrato y mi persona Jenny Joana Calderón. Bueno, antes de entrar en materia y hablar sobre los casos que nos correspondió a cada uno de nosotros, la actividad 4, vamos a entrar un poquito a hablar sobre qué es el revisor fiscal y qué es la revisoría fiscal. Primero que todo, la revisoría fiscal es la institución que nace como respuesta a una necesidad social. Proporciona confianza pública en la gestión fiscalizadora del ente económico. Aparte de eso, también garantiza un enfoque de controles a minimizar los riesgos. En el mismo sentido, la organización cumple el régimen normativo de la viabilidad empresarial, asegurando que los estados financieros tengan un reflejo de la realidad financiera del sistema empresarial. Ahora sí vamos a hablar un poco sobre qué es el revisor fiscal. La figura del revisor fiscal aborda realidades problemáticas en situaciones de fraudes organizacionales y en muy pocas oportunidades soluciones a problemas de evaluación de control interno para la prevención y control de fraudes. Por lo que el presente trabajo tiene como pretensión identificar los criterios de revisoría fiscal útiles para la evaluación del control interno y también para la prevención y el control de fraude. La primera pregunta dice, el revisor fiscal de Dinamar S.A. no está enterado del manejo de la cartera de la entidad y por consiguiente no informa de su evolución a la junta directiva. ¿Está actuando mal? ¿Qué función está afectando? ¿Cuál es su opinión? Mi opinión desde la postura de criterio profesional respecto a situación. Primero, la responsabilidad del revisor fiscal es de caracterización global y general al interior de la organización y por tanto la labor del revisor fiscal no es específica, sino que su interés debe ser focalizado a todas las áreas del funcionamiento de la organización. También su obligación es de ser el velador o garante de la efectiva gestión que se ejecute con finalidad de lograr la recuperación de la cartera. En concordancia con lo establecido del Código de Comercio, el revisor fiscal es un auditor cuya designación y nombramiento está en la ley y en los estatutos de la compañía. Sumando a ello el Consejo Técnico de Contaduría Pública, el revisor fiscal no solo realiza una auditoría financiera, sino de cumplimiento, de gestión y áreas de sistemas. En el artículo 207 del Código de Comercio, donde se establecen puntualmente las funciones del revisor fiscal, ahí nos dice, se determina que la primera función es verificar que las operaciones de la empresa se estén desarrollando de acuerdo con lo dispuesto en los estatutos y normatividad vigente. Segunda pregunta, la compañía El Derrumbe S.A., en la que usted es revisor fiscal y actúa como delegado de la firma de contadores y que fue nombrado por la Asamblea de Accionistas en marzo pasado, presenta una licitación pública para la reconstrucción, la valoración y el análisis contable de los archivos fijos de una entidad pública. La compañía El Derrumbe S.A., experto en avalúos técnicos, solicita a su firma de contadores que participen conjuntamente mediante un consorcio en la cual la firma Contaduría Pública se encargaría de llevar a cabo a toda la parte contable, identifique si esto es posible y justifique jurídicamente su respuesta. Bueno, aquí va. De acuerdo con el artículo 205 numeral del Código de Comercio, donde identifica que no podrán ser revisores fiscales quienes sean asociados de la misma compañía o de alguna de sus subordinadas, ni quienes estas sean asociados o empleados de la sociedad. Por lo tanto, debe ser independiente a su labor en la compañía, el cual las inhabilidades del revisor fiscal, por lo tanto, no es legalmente posible. Hay otras que la norma los cobijan como tipo ético y normas personales de auditoría. El problema es porque están en la firma de contadores, en el artículo 37,
raya 3 de la Ley 43 de 1990. Vamos con el taller de revisoría fiscal. Vamos a enfocarnos en la pregunta número 9. La compañía del Pirata fue sancionada por la Dirección de Impuestos y de Aduanas Nacionales DIAN porque esta entidad consideró que la declaración de renta no fue presentada, ya que la firma del revisor fiscal no era la del actual funcionario, sino la del anterior. La empresa se justifica diciendo que al momento de presentar dicha declaración, el nuevo revisor fiscal no estaba inscrito en la Cámara de Comercio y por consiguiente no podía firmar. ¿Quién tiene la razón? Pues la razón la tiene la DIAN, porque el revisor fiscal al momento de ser nombrado por la Junta de Socios o por la Asamblea de Socios debe iniciar sus labores inmediatamente, sin importar de que esté inscrito o no en la Cámara de Comercio. Aunque es obligación y una formalidad adicional para el revisor fiscal estar nombrado en la Cámara de Comercio, la omisión de esta no lo exime de cumplir con sus responsabilidades. Por lo tanto, en este caso, el que debió firmar dicha declaración fue el nuevo revisor fiscal, no el anterior. Por lo tanto, hay que tener claro que así el revisor fiscal no esté inscrito en la Cámara de Comercio, debe hacer valer el nombramiento de la Asamblea de Socios, por consiguiente debió haber firmado dicha declaración. La pregunta número 10 dice que el revisor fiscal de una compañía se negó a firmar la declaración y la DIAN sancionó a dicha empresa. La empresa demandó al revisor fiscal y este se defendió argumentando que le deben 2 meses de salario, por lo cual nos preguntan cuál es la opinión de nosotros y en qué ley nos apoyamos. Lo primero que tenemos que hacer es ir al artículo 46 de la Ley 43 de 1990, que reza de que las retribuciones, honorarios o salarios de un profesional es un derecho fundamental. Por lo tanto, el artículo 44 de la misma ley dice que el profesional puede interrumpir sus labores profesionales al no obtener este derecho que es el del salario. Sin embargo, el artículo número 211 del Código de Comercio reza que es responsabilidad del revisor fiscal por los perjuicios que ocasione a la entidad cuando sea tratada por medio del dolo. Pero en este caso no vemos que existe dolo porque el revisor fiscal se está argumentando en un derecho de la Ley 43 de 1990. Por lo tanto, el revisor fiscal sí tiene derecho a poder interrumpir sus labores profesionales. Sin embargo, el mismo artículo dice que él debe pasarlo por escrito a la empresa para que no haya malos entendidos y para poder que él se pueda defender. Debe pasar por escrito con anterioridad al momento de dejar su cargo. Esta es la respuesta para la pregunta número 10. Bueno, en la pregunta, el revisor fiscal Pepe Lu Gutiérrez, mediante una investigación, detecta que la empresa textil SAS incurrió en un fraude en un contrato con la alcaldía de Valledupar, en el que se deduce varios gastos que son completamente falsos. ¿Con qué tiempo tiene para denunciar? Bueno, según el artículo 26 de la Ley 43 de 1990, el adicionado por el artículo 7 de la Ley 1474 del 2011, que fue modificado en el artículo 34 de la Ley 1778 de 2016, los revisores fiscales tendrán la obligación de denunciar ante las autoridades penales, disciplinarias y administrativas los actos de corrupción, así como la presunta realización de un delito contra la administración pública, un delito contra el orden económico y social, un delito contra el patrimonio económico que hubiere detectado el ejercicio de su cargo. También deberá poner estos hechos en conocimiento de los órganos sociales y de la administración de la sociedad. Las denuncias correspondientes se deberán presentar dentro de los 6 meses siguientes al momento en que el revisor fiscal se hubiese tenido conocimiento de los hechos, ¿sí? O sea, 6 meses no más. Para efectos de este artículo, dice que no será aplicable el régimen del secreto profesional que ampara a los revisores fiscales, ¿sí? O sea, ahí ya no ampara ese artículo que dice que de pronto pues los revisores fiscales no pueden dar información de la empresa y eso no. Ya
no se tendrá en cuenta ese artículo porque ya son casos pues ya extremos que ya encuentran fraudes, entonces no se tiene en cuenta. Bueno, en la siguiente pregunta, que es los directivos del Banco Sangre, entidad en que cuenta con revisor fiscal y su respectivo suplente, notan que las funciones atribuidas al titular son ejercidas simultáneamente e indistintamente tanto por el revisor principal como por el suplente, cargos que se creó solo para actuar en el momento dado por ausencia temporal o definitiva del titular. Dice qué medidas debe tomar la entidad y qué artículos del Código de Comercio se aplicará. ¿Sí? Bueno, la entidad debe tomar medidas disciplinarias según el artículo 215 del Código de Comercio, donde exige el desempeño personal del cargo, ¿sí? Por parte del revisor fiscal. Y dice, y tan solo a faltar del titular facultad de la actuación de los suplentes. Dice, o sea, es por decir que es por ello que la función de que cumple el suplente es de sufrir, no, o sea, la función del suplente es, digamos, suplirlo en algún momento, pero no suplantar la actividad personal del principal, ¿sí? Entonces ahí se respondería esa pregunta así. Bueno, continuando con el siguiente punto del taller, la Asamblea General de Propietarios del Conjunto Residencial Callejas elige como revisor fiscal a Pepito Pérez, porque tiene entendido que es obligatorio que las propiedades horizontales tengan en este órgano la de fiscalización. ¿Está en lo correcto? ¿Qué obligaciones tendría el revisor fiscal nombrado? La respuesta sería no están en lo correcto, ya que si bien existe que las propiedades horizontales tengan un revisor fiscal, solo hace referencia a los edificios o conjuntos en uso comercial o mixtos. A los conjuntos residenciales es voluntario la opción de tener revisor fiscal o no. Y el siguiente punto sería, Gary Cooper fue elegido como revisor fiscal de la sociedad Rayuela Limitada, pero la entidad contratada para dicha elección no le revisó su hoja de vida por negligencia. Después de un estudio se halló que el revisor fiscal no se encontraba inscrito en la Junta Central de Contadores ni poseía la respectiva tarjeta profesional. Si usted fuera el gerente de la organización, ¿qué haría al respecto? ¿Qué norma contempla la ley para este caso? La respuesta sería la convocatoria. Lo que sería al respecto sería que convocaría a la asamblea para informar el respectivo hecho y que sean tomadas las decisiones bajo los principios legales y contemplan suspensión del cargo por no contar con todos los requisitos exigidos por la ley para ser revisor. Bueno, y también sería el artículo 215 del Código de Comercio y el artículo 13 de la Ley 43 de 1990. El revisor fiscal debe cumplir con los siguientes requisitos: ser contador público nacional, tener tarjeta profesional vigente, que para en este caso debe tener una experiencia como contador y como revisor fiscal, y que sea presentado por la Junta Central de Contadores, no tener denuncias ante la Junta Central de Contadores. Buenas tardes, compañeros. La pregunta dice, el revisor fiscal puede ocupar dos cargos públicos. Desde que no se instruyan, de pronto que no hayan quebrantado las exigencias de ley, el servidor puede trabajar en las dos, puede desempeñar sus labores como revisor fiscal en las dos partes públicas, no hay problema. Lo de ley dice que estas empresas no pueden tener de pronto el revisor fiscal. El Código de Comercio pide determinar que no debe tener quienes sean asociados de una misma compañía, asimismo que sean empleados de las sociedades matriz, quienes estén ligados por matrimonio o parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad.
o sean consocios del administrador y funcionarios directivos o el cajero auditor o el contador de la misma sociedad. Estos son unos pasos de ley que pide el Código de Comercio. Pues en la pregunta que dice, ¿se puede ejercer? La pregunta dice, el revisor fiscal puede ejercer cargos públicos en dos partes públicas, se puede, desde que no quebrante las órdenes de ley, no hay problema. Pasamos a la segunda pregunta que dice que si un auxiliar puede presentar una queja ante la DIAN sobre la parte de la evasión de impuestos del revisor fiscal que lleva la contabilidad, lo puede hacer. Un revisor fiscal, un auxiliar lo puede hacer tanto un trabajador interno como externo. Porque el revisor fiscal tenía 6 meses a partir de que se presentó el error para poder presentar la solución. Pero entonces el auxiliar, como detectó el inconveniente a partir del año, tiene por ley, se considera de que a partir hasta los 3 años siguientes del hecho se puede presentar la queja ante la DIAN porque el revisor fiscal está evadiendo impuestos.